Hasta hace algunos años, todos habíamos visto películas o leído novelas en las que la ciencia ficción nos entretenía con la idea de máquinas con inteligencia artificial, una inteligencia artificial tan poderosa que resultaba muy parecida a nosotros, quizás en la funcionalidad motriz y en algunas acciones mentales. Por ejemplo, en cuanto a lo motriz, se parecía mucho en el movimiento de manos, de cabeza, en el movimiento de ojos, algunas expresiones faciales, y en lo psicológico, en la capacidad de dar respuesta e interactuar con los humanos. Ahora bien, esos robots súper parecidos a nosotros, que hemos visto en las representaciones literarias, han sido sobre todo robots humanoides, que parecen una suerte de copia humanas, eso sí, con algunas mejoras. Casi siempre estos robots, entonces en la literatura, aparecían con quizás mayor fuerza, quizás mucha velocidad, en ocasiones algunas habilidades que todas juntas serían muy difíciles encontrar en un humano. Y también con frecuencia aparecían con algunas debilidades o desventajas. Por ejemplo, algunos movimientos torpes, algunas formas de moverse muy mecanizada, poco fluidas, y en ocasiones en cuanto a la interacción con poca soltura, con dificultades sociales, dificultades para entender chistes, doble sentido, ambigüedad, etcétera. Ahora bien, la ciencia ficción sobre este tema cada día parece que se viene acercando más a la realidad. Sin embargo, pues en la medida en que han pasado los años nos hemos ido dando cuenta que hay algunas cosas que han sido más difíciles de conseguir que otras. Hablemos rápidamente de lo superficial, de la parte que tiene que ver con el movimiento y con la funcionalidad. El desarrollo actual de la robótica ha derivado en unos robots con unos movimientos cada vez más fluidos, cada vez más parecidos al movimiento de nuestras propias articulaciones. Esto ha permitido, por ejemplo, fabricar prótesis y un montón de soluciones prácticas que han facilitado mucho la vida y que han incluso apoyado a personas en condición de discapacidad. Ahora, por otro lado, si nos acercamos más a ese tipo de máquinas que nos mostraba la ciencia ficción, ese tipo de máquinas que no tienen cuerpo, sino que eran, digamos que no se parecían a nosotros físicamente, sino que eran una especie de conciencia humana metida dentro de algún tipo de dispositivo. Esos personajes en la inteligencia artificial que representaba la ficción eran particularmente poderosos, sin manos ni pies, pero con una extraordinaria memoria, con un extraordinario acceso a información, capacidad de cálculo, de reconocimiento y raciocinio de esa información a la que podían disponer. Eran una suerte de cerebro dentro de un dispositivo. Pues no era nada claro cómo es que podría pasar esto para una persona que, por ejemplo, leyera un libro de inteligencia artificial como Yo Robot en 1950. Tendría que llegar el Internet en los años 90 y después el estallido de la revolución de los datos más o menos hacia el 2010, para que gracias a ese montón de información que circulaba en redes sociales, las máquinas sin cuerpo pudiesen entonces entrar a conectarse a Internet, acceder a todo ese montón de información y desde allí, sobre todo a partir de la lectura de los famosos datos oscuros, esos que son creados por humanos para ser interpretados por humanos, pudiesen entonces acceder a un montón de información y pudieran tramitarla. Pero es que sigue estando la pregunta de lo más importante. Bueno, la máquina podía acceder a toda esa información y ¿qué tendría que hacer con ella? Es decir, ¿qué tendrían que hacer estas máquinas para realizar acciones inteligentes con toda esa información a la que ya podían acceder? Bueno, pues la respuesta tendría que ser que tendrían que hacer algunas de esas cosas inteligentes que los humanos inteligentes hacemos, como por ejemplo pensar, recordar, aprender, comunicarnos. De hecho, la inteligencia artificial clásicamente se ha entendido como una tecnología que logra hacer cosas parecidas a las que los humanos hacen. Y aquí es donde está la clave de lo que hoy vengo a decirles. Yo soy un psicólogo experimental y un científico cognitivo. No soy ingeniero, no soy físico ni científico de datos. Pero no debería sorprendernos que me interese en inteligencia artificial, porque incluso la inteligencia artificial conceptualmente nace de una conversación entre informáticos y psicólogos. En ese sentido,
la pregunta que inicialmente se planteaban estos científicos es, bueno, primero, ¿cómo funciona la inteligencia? Y segundo, ¿cómo hago que una máquina, una cosa no biológicamente constituida, sea inteligente? Pues bien, la ciencia cognitiva va a responder a estas dos preguntas en dos vías. La primera, a partir del cerebro, y la segunda, a partir de la cognición. Les voy a contar de manera breve y simple un poco de estas dos tipos de respuestas. Es en el cerebro en donde evidentemente ocurren nuestras acciones inteligentes. Gracias a esa conectividad hipercompleja, multitudinaria de todas las neuronas que hay en nuestro cerebro, es que ustedes y yo pues, percibimos, recordamos, atendemos, pensamos, nos comunicamos, nos emocionamos. De aquí se deriva que descifrar cómo es que se conecta el cerebro para generar cada cosa que hacemos, pues puede ser muy útil para la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial es una tecnología informática. En ese sentido, se basa en la transferencia de información y pues se parece mucho a lo que hace el cerebro. En lo que no se parecen tanto es en que el cerebro pues, procesa toda la información pues, de una manera biológica, mientras que la tecnología pues, lo hace computacionalmente, digamos, matemáticamente. Entonces, para que la máquina se parezca a lo que el cerebro hace, quizás sea útil transformar lo que hace biológicamente en un lenguaje matemático. Y sí, sí es útil. Y sí, ya se ha hecho. Sin embargo, el cerebro es muy complejo. Y puesto que está metido en un cuerpo de carbono que hace muchísimas otras cosas aparte de, digamos, las acciones mentales inteligentes, entonces se hace muy difícil traducir exclusivamente aquello que yo quiero que haga la máquina. Entonces de aquí es donde derivamos en la segunda respuesta de la ciencia cognitiva, la cognición. La psicología cognitiva plantea que la cognición consiste en una serie de procesos mentales que nos permiten resolver problemas, adaptarnos, cooperar con otros, etc. Entonces el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, es lo que estudia la psicología cognitiva y de alguna forma es lo que esperamos que las máquinas hagan, que demuestren inteligencia. Los científicos cognitivos entonces, de lo que nos encargamos, es de sistematizar todo ese funcionamiento de los procesos cognitivos que hace el cerebro. Pensemos en Sofía, ese famoso robot de la compañía Hanson Robotics, que visitó Colombia y Medellín hace algunos años. Sofía es un robot muy especial. Ella tiene expresiones faciales, es capaz de comunicarse de manera más o menos fluida, pero pensemos también en esos robots que se comunican pero que no tienen cuerpo. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Cortana, Alexa, el asistente de Google. ¿Qué tanto se comunican de manera inteligente? Pues bien, los científicos de la inteligencia artificial dirán que pues, son súper inteligentes si pasan la prueba de Turing. O sea, si cuando la vemos en acción a la inteligencia artificial, un humano no se da cuenta que está hablando con una máquina, sino que pues, podríamos decir que casi que pasa por humano. Otros científicos dirán que podemos saber si es una buena inteligencia artificial, pues si resuelven problemas muy parecido a como lo hacemos los humanos, con el mismo resultado y sobre todo incluso si podemos optimizar o hacer más eficiente la forma en la que se resuelva, porque se haga más rápida o de manera más densa o de mayor impacto. Ahora, un último grupo de científicos, entre ellos se destaca Geoffrey Hinton, uno de los científicos más reconocidos del campo actualmente, y aquí me sumo yo en apoyo a lo que él señala, dirán que una tercera forma de saber si estamos hablando de una buena inteligencia artificial es si hace sus cálculos parecido a como los hace el cerebro. A esto es a lo que llamamos computación cognitiva. Entonces, ¿qué tan inteligente es la inteligencia de Sofía, de Siri, de Cortana o de Alexa? Pues es muy inteligente. Y sin embargo, aún no es tan inteligente. Si pensamos al menos en ese último criterio que acabo de señalar. Esas inteligencias artificiales casi siempre están guionizadas. Es decir, tienen una inmensa base de datos de posibles respuestas, pues y eso hace que no fabriquen de manera genuina sus construcciones lingüísticas, las formas en las que responden.
No, al menos por ahora. Aunque, por ejemplo, el asistente de Google, Google Duplex, que fue presentado hace apenas unos años, se acerca mucho más a esa forma de responder de manera más autónoma y con una construcción lingüística más propia, ya que como hay en un video, como se ve en un video que circula en la red, es capaz de hablar y solicitar una cita en peluquería con mucha más versatilidad, muy parecido a un lenguaje humano. Ahora, la computación cognitiva se carga del estudio y optimización de todas estas respuestas en las máquinas. Es un campo apenas emergente en ciencia cognitiva. Su enfoque más académico consiste en la adaptación de los mecanismos biológicos del cerebro y los psicológicos o cognitivos del mismo a todos esos códigos informáticos que le dan vida a las inteligencias artificiales. El resultado de fondo es la obtención de unas máquinas que resultan ser más inteligentes y también una mayor comprensión de cómo es que funcionamos cognitivamente nosotros los humanos.